Visitas, tenemos, no voy a hacer ninguna referencia porque después se ofende, va a decir la cosificás, no por la sexualización, sino porque, digo, es como, me hace acordar a Libertad, el personaje de Mafalda. Está con nosotros la diputada provincial y socialista, y sin duda alguna la impulsora de una ley que es muy valiosa y que sancionó la legislatura la semana pasada, que es la ley contra la ludopatía. ¿Cómo anda, Giselle Mahmoud? Muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien, no te ofende la libertad, ¿no? Bueno. No, me da risa. Es que sos parecida. Además está, se va. ¡Qué libertad! Che, bueno, es ley. Es ley. Venías peleando y es ley. Sí, me estaba acordando cuándo fue que vine a tu programa a contarte que la habíamos presentado hasta ley, creo que fue por mayo. Creo que fue hace mayo, sí, junio. Cuando empezamos el periodo ordinario. Bueno, convertimos en ley el jueves pasado una ley para prevenir y abordar la ludopatía y las apuestas online. Votada por unanimidad de ambas cámaras, la de diputados y la de senadores, algo que no venía sucediendo hace algunos meses. Así que evidentemente eso demuestra, por un lado, que es una buena ley, que es una ley integral y que fue completada por todas las propuestas y legislativas, iniciativas de distintos diputados de todos los partidos políticos. Todos y cada uno de los bloques tenían una propuesta presentada y todos y cada uno de ellos la tienen integrada a esta ley que salió. Y después, por otro lado, que hay un compromiso en la legislatura santafesina con este tema, que como lo hablamos acá en mayo, fue creciendo en todo el año en la Argentina de una manera muy profunda y muy grande, sobre todo en los niños y en los adolescentes, esto de endeudarme, empezar a tener problemas de salud mental, empezar a transitar por el circuito de los casinos online desde el celular. Y bueno, esta ley plantea 4 cosas, digo yo, 4 capítulos fundamentales. Uno que tiene que ver con construir información y estadísticas, que el Estado no tiene datos para pensar qué hacer con este problema y creemos que es fundamental. Otro que tiene que ver con la prevención en las escuelas y con la educación en concreto. Otro que tiene que ver con el abordaje desde el sistema de salud para aquellas personas que ya están transitando una adicción y sus entornos familiares. Y un cuarto que tiene que ver con las cuestiones vinculadas a publicidad y protección de usuarios. Bueno, la verdad que en ese sentido Santa Fe está adelantada porque a nivel nacional hay dificultades para sancionar la ley. Pero de verdad hay un problema serio y lo que está bueno es que hay una reacción institucional sobre eso. Ahora, lo demás va a depender de la voluntad y el fuerte compromiso que tengan todos los que tienen que aplicarla o hacerla aplicar, que ya pasa de solamente de la mera decisión política. Tiene que ver, un comportamiento de compromiso de todos los sectores. O sea, se trate de la escuela, del personal de salud mental, de salud. El deporte. Del deporte. Y tiene que haber un fuerte esfuerzo también de comunicación. Sí, exactamente. Nosotros lo decíamos cuando trabajábamos esta ley, entendemos que es algo en lo que el Estado puede intervenir y puede hacer mucho, pero no alcanza solo con eso. Si la sociedad no se involucra, voy a poner el caso de los padres y las madres que tengan hoy niños o adolescentes. Si nosotros no vamos tratando de entender de qué se trata esto del mundo de Internet, al que acceden los chicos con un celular, no empezamos a comprenderlo, a acompañarlo y a transitarlo con ellos de otra manera, probablemente sea como, te doy un juguete y en realidad sé lo que vos quieras y ahí pasa de todo. Y además, si no hay un esfuerzo por aplicarla, estamos hablando de una formulación de un deseo. No queremos que los chicos entren a la ludopatía, pero lo que tenemos que hacer es sacarlos de eso. Exacto. ¿No? Y después, por ejemplo, te menciono el mundo del deporte, porque nosotros en la ley una de las cosas que pusimos fue que en los eventos masivos de la provincia y en los eventos deportivos y también en los canales de televisión provinciales tiene que empezar a aparecer una contrapropaganda que te diga que apostar no es un juego y que tiene consecuencias graves para la salud, así como ha pasado con un montón de otras adicciones en otro momento. Se pone siempre el ejemplo de la cuestión de la publicidad del tabaco, que obviamente tuvo efectos importantes en cómo la gente reaccionó a todo eso. Bueno, en el mundo del deporte, las instituciones y asociaciones deportivas pueden empezar a hacer lo mismo también y comprometerse, pero son un montón de cambios en paralelo que tenemos que dar. Lo bueno es que tenemos una herramienta ahora que obliga al Estado a hacer algunas cosas concretas, que permite el trabajo entre todos los ministerios y que además destaco fue una ley en la que también los ministerios del gobierno opinaron, hicieron sus aportes, hicieron sus sugerencias, y eso es muy importante porque son los que después lo van a tener que llevar adelante e implementar. Por ejemplo, en las escuelas o en los hospitales, como dijiste, pero después nos queda una pata que es fundamental por resolver, que es la nacional. Y que lo que respecta a la publicidad y al bombardeo constante de incentivos para apostar,
es determinante. Nosotros lo que podemos hacer las provincias en torno a eso no es nada, pero tampoco es de realmente impacto relevante si seguimos viendo por los canales de televisión de deportes, si seguimos viendo por las redes sociales, si seguimos viendo en todos los medios que consumimos mayoritariamente, bueno, todo el tiempo la publicidad permanente de venía apostar, y ni hablar las influencias que te brindan, los incentivos que te brindan cuando te dicen te voy a dar tal préstamo, vení, toma este préstamo y metete a jugar, lo podés devolver cuando quieras. Todas esas facilidades que el mercado y el negocio del que hablamos te va brindando, obviamente que llaman la atención y atraen a la gente. Hay muchas personalidades, además, influencers que están trabajando sobre esto a favor, digo, es increíble, pero vos ves ídolo deportivo como el Dibu Martínez que se prestan a la difusión del juego, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto uno puede avanzar sobre legislativamente para impedirlo o para, no sé, promover que eso no ocurra. Bueno, sí, tenemos nuestras limitaciones. Hablamos Obvio. del negocio del juego de azar o de los casinos. Es un negocio que trasciende las fronteras de la provincia de Santa Fe y de la Argentina incluso. Vos hoy con tu celular podés estar accediendo a una página de casinos online radicada en Suiza, no necesariamente en Buenos Aires. Obviamente que eso le pone al Estado una limitación, pero el Estado no viene haciendo nada al respecto. Entonces, hay mucho por empezar a hacer. Creemos que esta ley es un puntapié en la provincia, que se suma a otras provincias de la Argentina que también lo vienen regulando, pero como lo dije están estos días en algunas notas, el 30 de noviembre está en posibilidades de tratarse el dictamen de 5 comisiones conjuntas que salió la semana pasada en el Congreso de la Nación, que en particular nuestra presidenta del partido, Mónica Fein, que es diputada nacional y preside la Comisión de Salud, ha estado empujando y trabajando para que pueda ser posible. Creemos que esa ley es muy importante y es de avanzada y plantea, por ejemplo, un endurecimiento de las sanciones también para aquellos que involucren a los menores en todo esto a la hora de la difusión, plantea distintas regulaciones que hay que modificar del Banco Central de la República Argentina en torno a las billeteras virtuales. No hay casi un límite ni un filtro de identidad a la hora de acceder a eso. Entonces, hay cuestiones que son regulaciones nacionales que dependen del Congreso de la Nación, que si pudieran ser votadas y tratadas por el Congreso y convertidas en ley, realmente serían un puntapié muy importante para todas las provincias. Ahora, sin embargo, uno cuando dice ludopatía va al caso extremo de la persona que ya está enferma y que no son todos los que juegan, ni son todos los que apuestan, es más, es un porcentaje muy menor, comparado también con otras adicciones. ¿Cómo se labura ahí? Porque vos le decís a un pibe, che, tenés un problema. No, porque el ludópata es aquel que no... Te dice la definición de ludópata cuando encarás a un pibe. El juego compulsivo. ¿Cómo se encara? Y te lo uno con otra pregunta. Ustedes hicieron algunas dinámicas con Cayetano, que tuvo otro tipo de ludopatía porque no existía la apuesta online. ¿Cómo se traspola las políticas que hubo sobre los casinos a hoy, a la cuestión que es digital, que con cualquier dispositivo accedes por WhatsApp, por un sitio oficial o un sitio clandestino? Bueno, ese es precisamente quizás el mayor desafío, ¿no? Que el juego, voy a decir apuestas y casinos, para no decir juego, porque venimos con todo un debate en la legislatura. Estamos hablando de que los niños y los adolescentes están empezando a hacer eso y precisamente los niños lo que más hacen es jugar. Entonces como que parece que les estamos diciendo que no tienen que jugar más y que eso está prohibido y que no está bien y que está mal. Lo que hay una diferencia. Nosotros, vos contaste recién, estuvimos trabajando con Cayetano. Cayetano empezó yendo a casinos físicos a apostar y involucrar su dinero y su economía personal. Pero después transcurrieron años en los que él también empezó a acceder a las apuestas deportivas a través de internet y fue parte también de todo este circuito. Obviamente que no es lo mismo empezar a apostar, hacerlo una vez, hacerlo de manera aislada, hacerlo de manera controlada, no sentir ningún perjuicio para nuestra cotidianeidad en la vida. Distinto es cuando vos ya no puedes controlarlo, cuando empezás a aislarte de tus amigos, cuando empezás a comportarte de una manera distinta con tu familia, cuando empezás a perder dinero y empezás a sufrir estrés y ansiedad. Nosotros tuvimos en la legislatura una familia del departamento San Cristóbal que vino a compartir su testimonio, que hoy tiene un chico internado para hacer una rehabilitación, un adolescente. Y empezó jugando de manera casual, con los amigos, riéndose, pero después eso fue llevando a otras situaciones. Y hay un punto de diferencia. Y cuando uno empieza a notar esas distintas actitudes y comportamientos, ya hay algo que es una conducta de riesgo. Entonces, ahí es donde decimos, la escuela tiene que saber de qué se trata y cuáles son las señales a las que mirar. La familia lo tiene que saber, el efector de salud, el hospital, la clínica a la que puede ir ese chico también. Obviamente que esto lleva a capacitar
a un montón de gente, empezar a hablar de estas cosas, aprender de qué se trata. Y después sobre lo que decís del control sobre el casino online o la virtualidad, bueno, es mucho más difícil precisamente porque no se controla necesariamente desde Argentina. Por eso vuelvo a lo que decía de lo nacional, vuelvo a los controles de identidad. Nosotros pusimos un artículo en esta ley que habla de la necesidad de que la provincia implemente mayores controles de la identidad de las personas que están entrando a los sitios de apuestas y de juego, que hoy es quizás algo que se puede reforzar. Y a nivel nacional, ni hablar, porque casi no existen controles. Y después el actuar de la justicia para frenar el juego clandestino o el juego ilegal. La justicia es muy importante. Nosotros acá en Santa Fe, a partir de una denuncia del gobierno de Maximiliano Puyaro, se empezó a llevar adelante una investigación del Ministerio Público de Acusación que dio de baja 385 sitios de apuestas, pero que en esa investigación encontró, por ejemplo, que más de 35.000 chicos habían accedido a estas plataformas en el año 24, y también una red, una organización que levanta apuestas de juego online en 4 territorios de la Argentina en las que se están haciendo allanamientos, ¿no? Bueno, son como muchos objetivos al mismo tiempo. Hay que combatir el juego ilegal, hay que concientizar sobre el juego legal, hay que prevenir en los chicos para que no piensen que esto es una cosa simple, sino que tiene grandes consecuencias. Y todavía, recién este año es el primero que estamos hablando de esto y que estamos entendiendo como sociedad de lo que se trata, ¿no? Sí. Hay países que tuvieron este problema hace 10 años. Me acuerdo en relación a las adicciones, me acuerdo en mi adolescencia, el ingreso de la marihuana a los grupos de jóvenes era, cuando las madres se enteraban, era mi hijo es drogadicto. Y que ese tema deje de ser tabú y charlarlo en la mesa, decir, bueno, también hay una parte de consumo responsable. Sí, además básicamente exacto. Tiene que haber un nivel de información serio, digamos, sobre lo que uno aborda, porque si no, todo el tiempo trabajamos sobre el prejuicio y todo el tiempo sobre, digamos, un condicionamiento desde la ignorancia, que es mucho más peligroso. Yo estaba pensando en la ludopatía, y digo, yo no juego por suerte al juego online por dinero, pero muchas veces me enganché con juegos que me obligan a poner plata para poder seguir. Candy Crush, pongo un ejemplo. Parás en una pantalla y te invitan todo el tiempo a comprar. Y alguna vez compré y viste, pues, ¿por qué estoy haciendo esto? En realidad $10 me gasté en el Candy Crush, habrás dicho. No, sí, $10 o $5 o 2,5, pero sí, ¿por qué termino comprando? Porque en realidad también ahí juega el tema de la necesidad de seguir jugando, no admitir que hay un freno, que te quedaste sin fichas. Digo, es un camino peligroso. Sí, hablamos de casinos, pero en realidad estamos hablando de todo tipo de actitud compulsiva en torno a las apuestas, a la inversión de dinero en un juego de azar. Nosotros hicimos, además de con Cayetano, recorridas en distintos lugares de la provincia con Faro Digital, que es una ONG de Buenos Aires que trabaja sobre la cuestión de la ciudadanía y el cuidado digital y cómo acompañamos a los chicos en Internet y cuáles son los derechos de los chicos en Internet, porque los tenemos, y cómo entenderlo como un territorio en el que conocemos muy poco, pero pasan muchas cosas. Porque a partir del juego en línea empiezan a aparecer situaciones de grooming, empiezan a aparecer situaciones de abuso, empiezan a aparecer muchas cosas. Y ella lo que nos planteaba es un análisis, un estudio de cómo funciona el negocio de entretenerte con un juego. Y nos mostraba los ejemplos comunes y cotidianos que tenemos en la vida. Te voy a poner por caso, ¿viste cuando vos estás usando el celular y estás bajando y subiendo en historias? Sí, mirando el scroll. en TikTok, el scrolling, exacto. Bueno, ese es el mismo sistema que usan las maquinitas tragamonedas. Hay una traspolación de determinados mecanismos que vos ves en el casino, que te funcionan en el cerebro de una forma para incentivarte y mantenerte conectado y que vos no salgas de ese juego, que están directamente traspolados a las redes sociales y directamente traspolados a los juegos que tenemos en el celular o en la computadora. Entonces, obviamente hay cosas que están estudiadas, que tienen un efecto en la cabeza de los seres humanos y que, traspolados a eso y utilizados por menores que no lo llegan a comprender, si los padres y las madres y los adultos responsables no lo sabemos, bueno, difícilmente podamos evitar que eso caiga en un problema. Entonces, lo que decimos es, no está mal jugar, no está mal entretenerse, no está mal utilizar esas plataformas en los celulares o los juegos de los que hablamos. Yo soy el defensor sí, de hay que saber cómo funcionan y claro, qué es lo que te está incentivando permanentemente a no poder parar. Y cuando vos no puedes parar y te afecta tu salud mental y te afecta el estado de ánimo y te aísla de tus vínculos y te empiezan a pasar todas esas cosas, ahí es donde puede aparecer un consumo problemático y hay que saber qué hacer. Me acuerdo de algunas discusiones con Hermes y con Antonio Bonfatti sobre esto. También con Lifchich. Ellos eran
siempre fueron opositores a la instalación de casinos. Y me acuerdo de hecho que Hermes no entró al casino de Santa Fe, que ya estaba inaugurado por el gobierno de Obey, apenas asumió, no fue. Y él me decía que él estaba en contra de los casinos por naturaleza. Lo mismo decía o dice Antonio Bonfatti. Sin embargo, yo creo que es un factor importante digamos, de estímulo al turismo. Creo que una ciudad con casino trae más gente que una ciudad sin casino. Santa Fe perdía oportunidades ahí. Ahora, es cierto que cuando llegan los casinos tenemos estos problemas. Más ahora con el juego online. Y bueno, hay que abordar estos problemas, porque si no, de verdad, se convierten en problemas mucho más serios. Sí, exactamente. La verdad es que yo siempre tuve la opinión, o sea, no me gusta la idea del casino, no la comparto, no creo que esté bueno, y además uno puede ir viendo y leyendo y estudiando el impacto que eso tiene en las clases sociales más vulnerables y con mayores problemas económicos, y en los tiempos de crisis es cuando más gente se ve afectada por esto, ¿no? Es la desesperación de ver cómo hago para poder tener ingresos. La verdad que, bueno, pienso muchas cosas al respecto de eso que podríamos estar un día charlando, pero también pienso que la sociedad históricamente ha buscado formas de entretenerse, de divertirse, de realizar conductas que socialmente se van construyendo en determinada aceptación, y que a veces el camino mejor que uno puede encontrar para eso es la regulación, es el control. Sí. Y acá estamos hablando de lo mismo. Yo no planteo que hay que prohibir el juego online o los casinos online, pero sí creo que si nosotros pensamos que es algo inocuo, que no genera problemas para la salud mental de la gente, y no nos damos cuenta el acceso 24/7 que hoy estamos teniendo a eso, bueno, qué sé yo ponía, por ejemplo, la salida laboral para un montón de jóvenes que representa hoy esto. Sí. Bueno, ahí hay un problema, y lo hemos charlado también acá en el programa. Si yo con la escuela y con el trabajo, que es casi imposible de conseguir, no puedo juntar plata, no puedo hacer unos mangos, y a lo mejor lo necesito para transitar mi adolescencia y poder estar con mis pares o lo que fuere, o lo necesita mi familia, bueno, es lógico que un montón de adolescentes se estén encontrando en levantar apuestas por WhatsApp, que es muy sencillo, que lo hago desde casa, una fuente de recursos. Ahora, eso representa un problema gravísimo. Por supuesto. Que están pasando los adolescentes, y ahí hay algo que pensar, y no es echarle las culpas, sino pensar nosotros qué estamos haciendo, qué les exigimos, qué les pedimos, qué les demandamos y qué les ofrecemos al mismo tiempo que ponemos toda esa demanda. ¿Sabés qué pensaba? Que Santa Fe es un punto neurálgico del estímulo a las apuestas que después se definen como solidarias, o en todo caso que forman parte de un esquema de sostenimiento de la seguridad social. El caso de Kine 6 es el juego más famoso de la Argentina, nace en Santa Fe y es una marca registrada de los santafesinos, que después se extendió a todo el país. Digo, oponerse al juego es, en todo caso, oponerse a una política per se, pero digo, efectivamente lo que hay que hacerse cargo de los problemas, digamos, de las consecuencias que generan, las consecuencias negativas, y abordarla. Creo que la ley claramente es eso, digamos, un abordaje. Es importante lo que hicieron, Es re importante. No, de verdad, sí, yo voy cayendo a medida que van pasando los días, es muy importante. Ojalá que pronto la podamos reglamentar. Hay muchas cosas que pensar en la reglamentación, ¿no? Sí, del Poder Ejecutivo. Y después la implementación. Hay una mesa de coordinación de políticas entre distintos ministerios. Acá estamos involucrando la lotería, estamos involucrando la Caja de Asistencia Social, estamos involucrando el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, APRECOT, que es la Agencia de Consumos y Adicciones de la provincia. Bueno, todas las acciones que llevemos adelante tienen que estar coordinadas entre todos esos ámbitos. Y hay mucho para hacer. Y si además sale la ley nacional, ni hablar, que bueno, puede ser un poco compleja por los lobbies que inciden en todo esto, que la verdad que en el Congreso los hemos visto jugar la semana pasada cuando se trataba de dictaminar, pero la ley que se podría llegar al recinto es muy interesante. Ojalá que se pueda lograr, y seguiremos trabajando. Hay mucho por hacer por delante todavía con esto. No puedo dejar de preguntarte algo que podés eludirlo o no. ¿Qué estás esperando desde que llegué? No, tampoco es que estoy esperando desde que llegué, pero sos legisladora provincial, estás trabajando en las sesiones ordinarias, y todo parece indicar que hay como una decisión política de avanzar sobre por lo menos la sanción de la necesidad de la reforma constitucional en las próximas 2 sesiones. Sí, tenemos, vos sabés que nosotros ¿Me confirmás que se está hablando de eso? Sí, por supuesto, se está conversando, se viene conversando hace varias semanas. Veremos cómo se desarrollan las cosas en estos días, pero nosotros desde el principio de año que planteamos desde el Gobierno de Unidos, todos los partidos que formamos parte de él y los que estamos en representación a la legislatura, que esta provincia necesita grandes reformas estructurales y de fondo. Lo decimos cada vez que hablamos en la Cámara de algunos proyectos
que tratamos en el último tiempo, nos llamamos Unidos para Cambiar Santa Fe. Uh-huh. No nos juntamos solamente para ganar elecciones ni para llegar al gobierno. No son juntados para cambiar. Nos juntamos y nos unimos para gobernar bien la provincia de Santa Fe después de 4 años de un gobierno que consideramos que nos hizo retroceder mucho y tenemos mucho por recuperar de tiempo perdido, pero también por hacer cosas nuevas. Y queremos cambiar las cosas y sabemos que para cambiar muchas cosas en la provincia necesitamos reformas de fondo y estructurales. Una es la que sancionamos el jueves pasado, que es la reforma de la justicia, que es la posibilidad de construir una forma distinta de manejar uno de los poderes del Estado en los que hoy la gente más descree y más deslegitima, porque no da respuestas, porque lleva mucho tiempo y porque hay soluciones que necesitamos de otra forma. Bueno, la reforma de la Constitución es lo mismo. Muchos dicen que son reformas que no son para la gente, que no le preocupan a la gente. Y en realidad, tanto la reforma de la justicia como la reforma del sistema previsional para poder tener de acá 30 años jubilaciones de los empleados públicos en la provincia que sigan existiendo, como esta reforma constitucional, son todas reformas de fondo que nosotros entendemos que no siempre se dan las condiciones para poder lograrlas. Argentina vive de parche en parche y nosotros no queremos que la provincia de Santa Fe vaya de parche en parche, y para dar esas reformas estructurales tiene que haber ciertos contextos. Hace más de 30 años que el Partido Socialista insiste con que la provincia de Santa Fe tiene que tener una reforma de la Constitución que se sancionó en el 62 cuando había otra Argentina, otra sociedad y otro mundo. Yo no ¿Para qué la queremos? Yo no había nacido. No, yo nací 6 años después. Yo ni hablar. Y hay cosas. Yo no puedo creer que existan cosas que hayan nacido antes que yo, todavía. Tampoco eso también. Bueno, pero digo. Hay un montón de cosas que nacieron antes. Pero en la política no tanto. En la política no tanto. Ni hablar. Bueno, esta Constitución tiene miles de años ya de atraso. No, miles tampoco. Bueno, es una forma de decir. Tiene mucho atraso respecto de, por ejemplo, la reforma constitucional de la Argentina. Los santafesinos no tenemos derechos que el resto de los argentinos sí. La estructura del Estado se puede mejorar un montón para que sea más eficiente, para responder a las necesidades de la gente. Hay cosas que se pueden cambiar. Y sí tiene que ver con necesidades de la gente hacer un funcionamiento del Estado más eficiente. Pensar cuáles son las instituciones que valen la pena seguir conservando, cuáles son las que no han demostrado resultados, cuáles son las que hay que jerarquizar y fortalecer. Por ejemplo, el Ministerio Público de Acusación, que no existe en la Constitución Provincial y que es una institución fundamental para perseguir delitos. El Consejo de la Magistratura, tanto que hablamos de cómo se eligen los jueces o los fiscales en Argentina, el Consejo de la Magistratura tiene un rol muy importante. Pero después te pongo un ejemplo concreto. Si vos sos un vecino de la ciudad de Santa Fe y en tu barrio tenés X problema y te das cuenta que no hay leyes que regulen sobre eso y querés presentar un proyecto, no lo podés hacer. Pero un ciudadano de Buenos Aires sí, porque tiene la iniciativa popular, porque juntando firmas se puede organizar con otros vecinos y venir y decirle a la legislatura, che, este problema, voy a poner un problema de salud que preocupa a muchos vecinos en la provincia, cardiopatías congénitas. Si hay una asociación de vecinos en un barrio que tiene hijos que están atravesando esa problemática, tiene un proyecto de ley, sabe que a nivel nacional se empuja y lo quiere tratar y ningún legislador hace eco de esa necesidad, no puede llevarlo al tratamiento en la legislatura. Y de eso depende muchas veces la salud de sus propias familias. Son los temas que se tapan siempre cuando empiezan. Porque lo único que la reelección y nos quedamos ahí. Y que la verdad, digo, yo hacerlo charlar con algunos diputados, digo, que se oponen, digo, loco, ¿cuándo? ¿Por qué, digamos, en algún momento hay que definir que el gobernador tenga la posibilidad de un doble mandato? Algún gobernador le va a tocar. Nosotros creemos que hay que establecer criterios uniformes para algunas cosas. En la provincia de Santa Fe, un gobernador no puede tener reelección, pero los intendentes la tienen de manera indefinida. Entonces, hay cosas que tenemos que pensar y que reestructurar. Y también creemos en la limitación de los mandatos. Creemos en que vos tengas la posibilidad de renovar, pero también creemos en la limitación de los mandatos, porque no puede haber cargos en el Estado que sean vitalicios y que duren para siempre. Y por eso también la reforma de la justicia tiene que ver con poner un límite y un criterio claro hasta dónde una persona pueda seguir detentando el poder de uno de los poderes del Estado en la provincia. También es increíble que hayan podido sancionar eso. Yo digo... se sabe públicamente lo que pienso sobre esto, así que no tengo ningún problema en hablarlo. A mí me resultó muy impresionante que la legislatura haya podido avanzar sobre un asunto que de verdad generaba una discrecionalidad muy grande en la provincia, a pesar de que nuestra Constitución, la viejita, fijaba un lapso de edad, un máximo de 65 años, pero digo, estábamos a merced de la voluntad de los jueces, y me parece que está bueno que el poder político empiece a poner límites también, el caso de la edad y el caso del componente con paridad de género. La composición, sí. Digo, me parece que son avances que uno ve como naturales, pero lo que uno no puede creer es que hayamos tenido tantos años postergados. Digo, la más confusa, obviamente, por las razones obvias, es la reforma
del sistema previsional, y ustedes pusieron el cuerpo ahí, me consta que aún bajo protesta pusieron el cuerpo. Los socialistas, digo, le han dado una gobernabilidad a Puyaro que sin ustedes no hubiesen tenido posibilidades de hacerlo. Así que bueno, salió la ley de ludopatía, ya reformaron la justicia, ahora van por la constitucional. La verdad que va a ser un año legislativo inolvidable. Un 2024 muy importante para la provincia de Santa Fe, seguramente. Y el año que viene también planificar cómo se lo va a enfrentar al mileísmo, ¿no? Que me imagino que ustedes deben tenerlo en la cabeza con bastante frecuencia las discusiones. Lo que se viene es una batalla política dura con la sociedad, que está legitimando al mileísmo, ¿no? Sí, yo creo que la sociedad argentina viene de vivir muchísimos años de estancamiento, de no crecimiento económico, de dificultades para poder desarrollar un proyecto de vida o un emprendimiento o una industria, en cualquier rubro que vos lo mires, nosotros venimos de tener grandes dificultades, que hemos ensayado respuestas como país que no han funcionado. Y que producto de todo ese tiempo la sociedad argentina dijo, bueno, hasta acá llegamos con esto, ¿no? Uh-huh. Queremos probar algo distinto, nos animamos a probar algo distinto, radicalmente distinto en algún sentido, y con un nivel de tolerancia y de espera importante para respecto del gobierno nacional que hoy tenemos. Nosotros entendemos que hay algunas cuestiones que había que revisar respecto de la política económica, que hay soluciones distintas que darle a la Argentina de las que se habían ensayado. Ahora, también sabemos que en términos de la calidad institucional, de la calidad democrática, de la forma del debate, el respeto por el otro, la convivencia en sociedad, hay muchas cosas que son peligrosas. Yo veía realmente con muchísima preocupación y tristeza en algún punto esto que fue noticia estos días, del lanzamiento de un brazo armado de Javier Milei y de las Fuerzas del Cielo, y con toda una simbología que retrotrae a tiempos que realmente generaron mucho daño a la humanidad y no resolvieron problemas. Entonces, bueno, hay como muchas cosas para discutir en el escenario nacional con la gente. Creo que tiene que haber una apuesta de la sociedad por la democracia, por sobre todas las cosas, y por el respeto al otro, y tratar de entendernos y escucharnos un poco más. Yo te decía antes que esta ley de ludopatía, obviamente que hay un abismo entre lo que estamos hablando, pero la ley de ludopatía sale por unanimidad, y creo que tiene que ser un llamado para que nosotros entendamos que el mensaje que hay que dar desde la política es otro. Si no nos podemos poner de acuerdo cuando estamos hablando de cosas que están afectando a las generaciones próximas, a los más chicos, no nos podemos poner de acuerdo respecto del funcionamiento democrático de las instituciones. Bueno, entramos en un limbo de lo desconocido que es peligroso y que puede llevarnos además a absolutamente lugar. Alejados de los problemas de la gente común, digamos. Me parece que... Pero es cierto también que en la democracia que tenemos hay que cambiar muchas cosas. Por supuesto. Hablábamos de reformas normativas que vienen a cambiar el Estado para que precisamente funcione mejor y la democracia no sea solamente para algunos. Bueno, ¿te queda algo para preguntarle a Libertad Mamut? Ya con este último tema está para quedarse en 2 horas charlando. No, pero va a ser un mes interesante, porque va a haber un debate profundo. Yo creo que Santa Fe se debe la discusión. Y creo que la gente después, ¿viste? Son como las reformas estructurales, las obras públicas estructurales que nadie las entiende. Los acueductos, los acueductos que te rompen las calles y vos decís, che, loco, nosotros necesitamos circular. La pasás mal durante todo el año por la calle rota del barrio. Y al mismo tiempo, cuando eso empieza a funcionar y la calle es más rápida, decís, bueno, tenía sentido. Ustedes tienen la obligación de pensar cosas que el tipo común no tiene la obligación de pensar, que tiene que ver con soluciones que a mediano o largo plazo que empiezan por incomodidades y por tomar decisiones que a veces son incómodas, difíciles de explicar, pero que a mediano o largo plazo dan resultados. Sí, tenemos esa responsabilidad y tenemos la responsabilidad que no obviamos y que asumimos al mismo tiempo de no perder de vista que en el día a día la gente necesita que el Estado le resuelva muchos problemas, que le brinde servicios, que la educación, la salud, la seguridad funcione. Y tenemos que estar comprometidos al mismo tiempo en las dos cosas. El gobierno de Unidos y nuestro frente político está en esa tarea. No queremos que sea de otra manera. Así que este último mes que nos va a encontrar en la legislatura seguramente sea sancionando leyes importantes, pero también haciendo cosas que son cotidianas y que se necesitan. ¿Y por qué hago esta diferenciación o pongo las cosas sobre la mesa? Porque nos pasó en los últimos años con el gobierno de Omar Perotti que nosotros escuchábamos cómo se nos planteaban reformas de fondo muy importantes y súper revolucionarias, pero después en el día a día no podíamos resolver cosas básicas vinculadas a la seguridad, como el patrullaje o como la inversión en cámaras de seguridad. Estamos
en un momento que requiere las dos cosas al mismo tiempo. Tenemos la fortaleza como coalición de gobierno para lograrlo y entendemos un funcionamiento institucional en la provincia que nos puede permitir hacerlo. Así que bueno, en ese camino estamos y ojalá que tengamos buenos resultados. Sí, gracias por venir. Gracias a ustedes, como siempre. Es diputada provincial, la conocen, Sillel Mahmoud, es una de las autoras del proyecto contra la ludopatía que se sancionó la semana pasada, que ahora tiene que ser reglamentada por el Ejecutivo Provincial. Y nada, avanzamos también sobre otros temas como lo que desde ayer se rumorea abiertamente, que es la posibilidad concreta de que Santa Fe, después de 40 años de imposibilismo, del retorno a la democracia, pueda reformar una constitución que sigue siendo cada día, para más vergüenza de Santa Fe, la más antigua de la Argentina. Ya venimos.